Durante siglos, los romanos libraron guerras contra otros pueblos de Italia. Los prisioneros eran convertidos en esclavos. Algunos de esos esclavos terminaron en la ciudad de Populonia, en la costa norte del mar Tirreno, donde se fundía el metal a partir de mineral traído por barcos desde la isla de Ilva, hoy llamada Elba. ¿Qué sabía yo del hierro antes de que todo esto ocurriera? Había visto hachas en las manos de los leñadores y admirado la fuerza del metal capaz de partir enormes robles. Las tijeras utilizadas una vez al año para esquilar nuestras ovejas también eran de hierro. Una vez me dejaron sostenerlas. Se sentían frías y desagradables al tacto. Un pastor anciano me dijo que el hierro se extraía de la tierra. Imaginaba una cueva gigantesca, como aquella donde refugiábamos a las ovejas en los fríos inviernos. En las profundidades de esa cueva, gigantes trabajaban día y noche golpeando las duras paredes de hierro. Quizás por eso la tierra temblaba de vez en cuando. Cuando cumplí 16 años, no sabía más sobre el hierro que los salvajes de las orillas lejanas del Mar del Norte, donde las olas traen trozos de ámbar amarillo. Crecí en los bosques ciminios, que en aquellos tiempos se consideraban impenetrables. Pocos se atrevían a adentrarse en ellos, temiendo a las fieras y a los bandidos. Pero los romanos, insaciables en su ansia de riqueza y poder, ignoraban el peligro y penetraban en los bosques ciminios. El ataque fue tan repentino que los guerreros que estaban en la ciudad no pudieron llegar a tiempo. Los ancianos de las aldeas umbrias ordenaron que todos los jóvenes pastores y leñadores se reunieran. Desde aquel día el hierro en mi mente quedó asociado al brillo de las armaduras y cascos romanos, al silbido serpenteante de dardos y lanzas. Los pastores huyeron, abandonando sus bastones y hondas. El hierro olía a sangre. Recuerdo bien ese olor, porque llevé a un pastor herido sobre mis hombros. La punta de un dardo romano se había incrustado tan profundamente bajo su omóplato que apenas podía sacarse. El pastor murió después. Miré la pieza de metal ensangrentada con odio y repulsión. Los romanos me capturaron en una choza cuando creí estar a salvo. Me pusieron grilletes en las piernas para que no escapara. A golpes de vara me llevaron a través de todo el país hasta el mar. No veía nada a mi alrededor. Todo era como una niebla. Solo sentía el peso del hierro y el dolor en mis piernas, despellejadas y sangrando. Me liberaron de las cadenas en el barco. Las retiraron antes de empujarme a la bodega, donde ya había muchos prisioneros como yo. No podía ver sus rostros, pero escuchaba gemidos y sufría el hedor de sus cuerpos. Por su habla comprendí que eran compatriotas, umbrios como yo. «Te lo digo», susurró alguien suavemente. «Nos llevan a Populonia». «No», respondió otro, horrorizado. «A cualquier sitio menos allí». Las olas invisibles rozaban y raspaban el casco como ovejas. Frotando mis tobillos hinchados, recordé los pinos que sostenían el cielo con sus copas, el olor de hojas podridas, de la hierba y de las hogueras. Tras horas en el aire sofocante de la bodega, la brisa marina me pareció sorprendentemente fresca y fragante. Respiré profundamente y no entendía por qué los otros prisioneros estaban tan agitados. Se asustaban al ver las columnas de humo que surgían detrás de las colinas del puerto. «Populonia», gimieron detrás de mí. Miré a mi alrededor. Quise preguntar qué hacía Populonia más terrible que otros lugares. ¿No era lo mismo servir como esclavo en cualquier sitio? Pero un marinero me golpeó y me empujó hacia la escalera. A lo largo de la orilla arenosa, personas con sacos al hombro caminaban desde barcos anclados en fila. Vaciaban el contenido de los sacos en carros y volvían en silencio y con tristeza al puerto. «¿Por qué llevan tierra en barcos?», me pregunté, pero no hice más preguntas. El hombre que se acercó a mí bien podría haber sido un demonio del inframundo, como los que los sacerdotes usan para asustar a los campesinos, de nariz afilada, con el rostro y las manos como ennegrecidos por las llamas del Hades. «¡Eh! Recién llegado.
El demonio me habló. No serás de Coza, ¿verdad? Negué con la cabeza. Soy de los bosques ciminios. Busco a un paisano, explicó el hombre cubierto de hollín. ¿Cómo están los míos? Ahora avanzaba por un camino polvoriento junto con quienes habían llegado conmigo en el barco. Los arbustos alrededor no eran verdes como en mi bosque, sino grises y negros. Las colinas puntiagudas detrás de los arbustos tenían el mismo color, pareciendo túmulos funerarios. Esto no me asustó. Comprendí que el hollín y la ceniza de las hogueras gigantes que había visto desde el barco cubrían rostros, árboles y tierra por igual. Al doblar el camino, apareció una colina de cuya cima brotaban llamas escarlatas. Personas semidesnudas corrían alrededor de la colina. Podría parecer que realizaban una danza sagrada en honor al dios del fuego, pero al mirarlo bien, comprendí que no era danza. Algunos sostenían palas y excavaban canales, otros arrastraban cajas y las colocaban bajo el flujo ardiente que descendía de la colina. El flujo era tan brillante que cerré los ojos involuntariamente. ¿Quién habría pensado que aquello era hierro fundido, del que se hacían hachas, espadas y cadenas, y que la tierra cargada en sacos y traída en los barcos era mineral? Venía de la isla de Ilva, frente a Populonia, y era fundido en hornos. Aprendí todo esto en mi primer día. El capataz me dio una pala y me obligó a esparcir mineral quemado, que ellos llamaban escoria. Las colinas puntiagudas que había visto en el camino desde el puerto también estaban hechas de escoria. Mientras trabajaba, observaba todo lo que pasaba a mi alrededor. Vi montañas de carbón y deduje que el carbón ardía junto con el mineral en los hornos. Seguramente se producía en algún lugar de las montañas. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. No me había equivocado. El carbón venía de bosques que se veían más allá de los hornos ardientes. Pero también descubrí otra cosa aquel primer día. Los que trabajaban más cerca de las fornallas abrasadoras eran esclavos. Sus cuerpos y rostros estaban cubiertos de cicatrices y quemaduras. Nadie sobrevivía allí más de un año. Los que seguían vivos quedaban tan débiles como niños. Hierro, ahora lo sabía todo sobre él. Había llegado a la fuente de aquel metal siniestro. Antes de convertirse en hacha, espada o cadena, el hierro era mineral y carbón, agotamiento que destroza todo el cuerpo, un torrente ardiente que ciega los ojos, el silbido de los látigos, fosas donde arrojaban a los muertos. Huir, huir. Ese pensamiento no me abandonaba nunca. Estaba grabado con letras doradas en mi mente y en los sueños que a veces me visitaban. Me veía escapando o escondiéndome. Buscando rutas de fuga, empecé a tratar de entablar relación con otros esclavos del hierro. Había galos habladores y sombríos ligures, griegos rápidos y sardos lentos. Temiendo conspiraciones, los dueños de los hornos preferían juntar a hombres de distintas tribus. Me di cuenta de que los esclavos estaban dirigidos por un galo pelirrojo apodado Cíclope. Una gota de hierro fundido le había quemado el ojo izquierdo. Varias veces intenté captar la atención de Cíclope, pero fingía no verme. Estando siempre entre galos, poco a poco fui aprendiendo a entender su lengua. Una noche oí un susurro. Nuestra salvación no está en las piernas, sino en el hierro. Estas palabras me sonaron incomprensibles, y al principio pensé que tal vez no conocía bien aquella lengua extranjera. Pero al pensarlo, adiviné que no se refería al hierro que fundíamos, sino a las armas hechas de hierro. Por la mañana me acerqué a Cíclope.
y le hablé en su idioma. Soy un umbro y tú eres galo. Ambos somos esclavos. No me rehuyas. Puedo serte útil. Esta vez también Cíclope me apartó, quizá temiendo que fuera un espía de los capataces. Pero esa misma noche él mismo vino a mí y mirándome a los ojos, preguntó: ¿Estás dispuesto a soportar la prueba del fuego? Sí, respondí sin dudar. Entonces ven, nos detuvimos junto a un horno. El galo tenía en sus manos un palo con punta de hierro. Sumergió la punta en el torrente ardiente y de inmediato la presionó contra mi hombro. Apreté los dientes para no gritar. Ahora repite, que me queme en las llamas si traiciono a mis amigos. Cíclope retiró el hierro antes de que terminara de pronunciar esas palabras. Ahora eres nuestro hermano, dijo abrazándome. Nuestros secretos son tus secretos. Cíclope cruzó montones de escoria, saltando canales. Apenas podía seguirle el ritmo. Algo negro se alzó ante nosotros. Era un horno viejo y abandonado. De sus paredes surgían matas de hierba y tallos con brotes aún cerrados. La vida celebraba la victoria sobre el monstruo muerto. Arrastrándonos y arañándonos manos y rostros, avanzamos por la abertura de donde en otros tiempos había fluido el metal fundido. Cíclope alargó la mano hacia algo. Se oyó un tintineo metálico. «Toma», dijo, pasándome un objeto. Era una espada tosca, hecha de forma rudimentaria, pero no la sentí pesada. Apreté el mango de hierro, sabiendo que no lo soltaría hasta conseguir la libertad. «Escucha bien», susurró Cíclope. «Llevamos mucho tiempo preparándonos. Somos 43 hermanos juramentados repartidos entre todos los grupos de trabajo. Cuando llegue el momento, atacaremos todos a la vez. ¿Y cuándo será? Pronto. Los romanos están enviando un nuevo grupo de esclavos desde el norte. Cuando lleguen, los guardias estarán ocupados organizándolos. Ese será el momento». Sentí que el corazón me latía con fuerza. Después de meses de desesperanza, la libertad estaba cerca. ¿Cuál es el plan? Tomaremos armas de los puestos de guardia, liberaremos a tantos esclavos como podamos y lucharemos hasta llegar a los barcos del puerto. Si logramos tomar aunque sea una embarcación. Pero hay cientos de soldados romanos en Populonia, la mayoría está en campaña, y los que quedan no esperan que los esclavos se rebelen con armas de verdad en vez de palas y martillos. Cíclope me señaló varios escondites en el horno abandonado donde se guardaban armas. Además de espadas, había lanzas, cuchillos e incluso algunas piezas de armadura recuperadas y reparadas en secreto. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando esto? 2 años. Cada trozo de metal que pudimos robar, cada arma que forjamos en las horas oscuras antes del amanecer. Algunos hermanos han muerto en los hornos antes de ver este día, pero su sacrificio no será en vano. El único ojo del galo pelirrojo brillaba con feroz determinación en la oscuridad. Mañana, atento a la señal. Cuando veas humo levantándose de la colina oriental, no el humo negro habitual de los hornos, sino una columna fina y blanca, sabrás que los nuevos esclavos han llegado. Al anochecer, seremos hombres libres o muertos. Salimos de nuevo al aire nocturno. Las estrellas arriba parecían más brillantes de lo que recordaba en mis días en los bosques ciminios. Tal vez porque ahora cargaban con la promesa de libertad. El día siguiente transcurrió lentamente. Hice mi trabajo, paleando escoria y cargando mineral, pero mis ojos se desviaban siempre hacia las colinas orientales. Otros esclavos de mi grupo de trabajo también parecían inusualmente callados. Me pregunté cuántos formarían parte de la conspiración. El capataz, un hombre brutal llamado Marcus,
que disfrutaba golpeando a los esclavos que trabajaban demasiado despacio. Parecía percibir que algo era distinto. Merodeó más que de costumbre entre nosotros, con el látigo en la mano, pero no lograba averiguar qué había cambiado. Perros perezosos, trabajáis como si estuvierais medio muertos, gruñó, golpeando a un sardo en la espalda. Quizá unos azotes os espabilen. Me esforcé por trabajar más rápido, para parecer normal. La espada escondida en el horno abandonado parecía llamarme. Finalmente, poco después del mediodía, la vi. Una fina columna de humo blanco ascendiendo desde la colina oriental, distinta al espeso humo negro que siempre brotaba de los hornos. Los nuevos esclavos habían llegado. Ahora solo quedaba sobrevivir hasta la noche. Las horas se arrastraban como animales heridos. Los hornos rugían con su furia habitual, lanzando cascadas de chispas al cielo de la tarde. Pero bajo los sonidos familiares de martillos y fuelles, percibía otra energía entre los esclavos, una tensión que chispeaba como relámpago antes de la tormenta. Al caer la noche, observé que los guardias romanos estaban realmente distraídos. Varias carretas habían llegado con nuevos esclavos de los territorios del norte. Los guardias estaban ocupados organizándolos, revisando sus cadenas y asignándolos a los grupos de trabajo. Era exactamente como Cíclope había predicho. Vislumbré a los recién llegados mientras pasaban cerca de nuestra zona. Se veían como yo debía de verme al llegar. Confundidos, aterrados, sobrecogidos por el infierno de Populonia. Algunos eran poco más que muchachos, otros veteranos encanecidos de antiguas campañas romanas. Todos compartían la misma mirada vacía de los hombres que lo han perdido todo. Uno de los nuevos captó mi atención. Era alto y de hombros anchos, con el porte de un guerrero a pesar de las cadenas. Sus ojos recorrieron el paisaje infernal que nos rodeaba, observando cada detalle con la mirada calculadora de quien ya planea su próximo movimiento. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él algo que me recordó a Cíclope, una llama que la esclavitud aún no había apagado. «Volved al trabajo, perros», gritó Marcus. El capataz, haciendo chasquear el látigo en el aire. «Los hornos no descansan, y vosotros tampoco». Me incliné sobre la pala, pero mi mente estaba en otra parte. Pronto el sol se pondría tras las colinas de Occidente. Pronto llegaría la señal. Mientras el crepúsculo se espesaba, vi que otros esclavos empezaban a colocarse estratégicamente por la zona de trabajo. Se movían con naturalidad, como si hicieran sus tareas habituales. Pero yo veía al patrón. Nos extendíamos para cubrir los puntos clave: el almacén de armas, la puerta principal, las torres de vigilancia. Un esclavo ligur, llamado Brutus, se acercó. Era de los más fuertes del taller, capaz de levantar lingotes que normalmente requerían 2 hombres. Sus manos llenas de cicatrices sostenían un martillo mientras fingía golpear metal al rojo. «¿Listo, hermano?», murmuró en un latín torpe. Asentí, incapaz de hablar. El sol tocó el horizonte, tiñendo el cielo del color del hierro fundido. El momento había llegado. Entonces lo oí, un sonido que me heló la sangre. El toque de un cuerno de guerra romano resonó entre las colinas. Pero no era la señal que esperábamos. Era otra cosa. «¿Qué pasa?», pregunté a Brutus, pero su cara mostraba la misma confusión que la mía. La respuesta no tardó. Un mensajero a caballo apareció desde el este, su montura cubierta de sudor. Detuvo el caballo en la puerta principal y gritó a los guardias: «¡Galos! Una banda de guerra gala ataca los asentamientos del norte. Están a solo 2 días de marcha». Sentí un vacío en el pecho. Nuestros planes cuidadosamente trazados se desmoronaban por azar. Si había guerreros galos cerca, los romanos estarían en máxima alerta. Llamarían refuerzos.
Nuestra oportunidad se desvanecía. Entonces vi a Cíclope salir de las sombras junto al horno abandonado. Su rostro era sombrío, pero su único ojo ardía de decisión. Alzó la mano e hizo un gesto rápido. La señal esperada. Era ahora o nunca. El ataque comenzó en 3 puntos a la vez. Cíclope y un grupo de galos irrumpieron en el almacén de armas. Brutus y su gente atacaron la torre de guardia más próxima al puerto. Un tercer grupo, dirigido por un griego llamado Alexios, asaltó los aposentos del capataz, donde se guardaban más armas. Corrí hacia el horno abandonado, donde aguardaban nuestras armas ocultas. Mis manos temblaban al tomar una espada tosca y una lanza. El metal parecía cálido, como si guardara todo el fuego de su creación. Gritos y clamores llenaron el aire. El choque del metal retumbó mientras nuestros compañeros luchaban con espadas robadas contra los soldados romanos. Algunos de los nuevos esclavos aún encadenados comenzaron a vitorear al comprender lo que ocurría. «¡Muerte a Roma!», gritó alguien en galo. «¡Libertad!», respondió otra voz en griego. Corrí de vuelta al combate. Cerca del almacén, Cíclope se batía en duelo con Marcus. El cruel romano había conseguido una espada y la blandía con fuerza. Marcus era hábil, pero Cíclope luchaba con la furia de años de humillación. «Vas a morir por esto, esclavo», escupió Marcus, con las hojas cruzadas. «Ya estábamos muertos», replicó Cíclope. «Ahora elegimos cómo morir». Quise acudir en su ayuda, pero oí la voz de Brutus desde la torre de guardia. «¡Las puertas! Tenemos que tomar las puertas». Tenía razón. Si no controlábamos las entradas, los refuerzos nos encerrarían. Corrí hacia la puerta principal, donde 2 guardias trataban de atrancar las pesadas hojas de madera. «¡Détenlo!», gritó uno al verme venir. Alcé la lanza y me lancé contra ellos. El guardia desenvainó la espada justo a tiempo para desviar mi golpe. Pero yo luchaba por mi vida y mi libertad, él solo por su paga. La diferencia se notaba. La punta de mi lanza encontró el hueco bajo su coraza. Dejó caer la espada y cayó de rodillas, sujetando el costado. El segundo guardia miró a su compañero y echó a correr. «La puerta es nuestra», grité. Pero la victoria duró poco. Mientras asegurábamos las posiciones, vi antorchas moviéndose en los caminos hacia Populonia. La noticia del levantamiento se extendía y los soldados romanos respondían más rápido de lo esperado. «¡Debemos llegar a los barcos ya!», gritó Cíclope. Había vencido a Marcus, pero estaba herido. La sangre le corría por el brazo. «¿Y los demás?», pregunté, señalando a los esclavos que aún combatían en el recinto. «Los que puedan venir, vendrán. Los que no». No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que significaba. La libertad estaba al alcance, pero su precio sería terrible. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. La batalla por nuestra libertad había comenzado, pero el precio era altísimo. Mientras avanzábamos hacia el puerto, vi cuerpos esparcidos por todo el recinto, romanos y esclavos por igual. Los hornos seguían ardiendo, tiñendo de rojo sangriento el escenario de la lucha. «¡Manteneos juntos!», gritó Cíclope mientras nuestro grupo, apenas una veintena de rebeldes supervivientes, descendía hacia los barcos. «Los romanos intentarán cortarnos el paso antes de llegar al agua». Tenía razón. Incluso en la oscuridad podía ver a los soldados moviéndose para cerrarnos el camino. Portaban antorchas y marchaban en formación. No eran los guardias comunes, sino legionarios adiestrados que habían respondido a la alarma. Detrás, el campamento era un caos. Algunos esclavos se habían unido a la revuelta. Otros se escondían aterrados en sus barracones.
Algunos incluso empuñaban armas junto a sus amos esperando clemencia. Verlos luchar contra su propia libertad me llenó de amargura, pero la esclavitud había quebrado el espíritu de demasiados hombres. Mirad, señaló Brutus, los barcos. 3 embarcaciones estaban atracadas en el muelle. 2 eran mercantes pequeños, pero la tercera era una galera de mayor tamaño, capaz de llevarnos lejos de las tierras romanas si lográbamos tomarla. El problema era llegar vivos. ¡Lanzas!, gritó alguien. Una lluvia de jabalinas romanas silbó sobre nosotros. Me lancé al suelo mientras las puntas se clavaban alrededor. Uno de los griegos recibió un impacto en el pecho y cayó, su sangre oscura tiñendo la arena. «¡Tenemos que cargar!», exclamó Cíclope. «Si dudamos nos rodearán». Era una locura, pero nuestra única salida. Nos levantamos como un solo hombre y corrimos gritando contra la línea romana. Mi espada rugosa parecía ligera en mis manos cuando alcancé al primer soldado. Era joven, quizás de mi edad. Su armadura relucía y su espada brillaba, pero en sus ojos vi miedo. Había entrenado para la guerra, pero jamás había combatido contra hombres que luchaban por sus almas. Mi hoja lo alcanzó en el hombro y lo hizo girar. Dejó caer su arma y cayó de rodillas. Debí terminar con él, pero vacilé. Tal vez fue el terror de su rostro, el mismo que yo había tenido al ser capturado. Ese instante de compasión casi me costó la vida. Otro legionario vino por el flanco, su espada dirigida a mis costillas. Solo la intervención de Brutus me salvó. Su gran martillo cayó sobre la cabeza del romano con un crujido espantoso. «No hay tiempo para compasión», gruñó, y seguimos corriendo hacia los barcos. La lucha fue feroz pero breve. Los romanos eran disciplinados, pero nosotros teníamos la desesperación. 1 a 1. Cayeron hasta que abrimos paso al muelle. «¡La galera!», gritó Cíclope, señalando la mayor embarcación. «¿Alguien aquí sabe manejarla?». «¿Yo?», respondió el recién llegado al que había visto antes. De cerca vi que era un celta del lejano norte. Mi gente son pescadores y navegantes. Conozco el mar. ¿Tu nombre, hermano? Bran. ¿Y tú? Cíclope. Esta es nuestra lucha ahora. ¿Podemos contar contigo? Bran miró el barco y luego las antorchas romanas que descendían por las calles. «He sido esclavo 3 lunas», dijo. «3 lunas, demasiado». Subimos a la galera toda prisa. Algunos cortaban las amarras, otros registraban el barco en busca de armas y provisiones. Estaba cargado para un largo viaje, barriles de agua, carne seca, sacos de grano. «¡Bran!», gritó Cíclope. «¿Cuánto para zarpar? Dame 20 hombres en los remos y partiremos antes de que puedan reaccionar». Pero los romanos ya se reagruparon. Las antorchas se movían hacia los otros barcos. Oí órdenes de oficiales. Pensaban seguirnos o impedir nuestro regreso incendiando todo. «Allí», señalé hacia la orilla, «traen arqueros». Una fila de arqueros se desplegaba junto al agua. Si disparaban, nos convertirían en blanco fácil. «¡Cortad la última cuerda!», gritó Bran. «¡A los remos ahora!». Las primeras flechas cayeron cuando el barco se separó del muelle. La mayoría se perdió en el mar, pero una hirió a Alexios en el hombro. El griego apretó los dientes y siguió remando. «¡Más rápido!», gritó Cíclope. «Ya casi estamos fuera de alcance». La galera ganó velocidad al coordinar los remos. Yo jamás había remado, pero el movimiento era como el ritmo de la fragua: tirar, soltar, un ritmo hipnótico de supervivencia. Detrás, Populón ardía, ya fuera accidente o venganza, el fuego consumía los edificios y el cielo se teñía de naranja, olía a humo incluso sobre el mar. «¿A dónde vamos ahora?», pregunté a Cíclope. El galo miró el mar oscuro que se extendía sin fin, lejos de Roma. «Al norte, tal vez a la Galia, o al oeste, a Hispania, a cualquier lugar donde no nos encuentren».
Y después no podemos volver a nuestras tierras, tierras de hombres libres. Cuando el amanecer iluminó el mar Tirreno, comprendí que ya no era esclavo. Las cadenas habían caído, y aunque las cicatrices quedarían, mi espíritu era mío otra vez. Pero la libertad, comprendí entonces, no era el final, era solo el principio. Y las batallas más duras aún nos aguardaban. 3 días después de salir de Populonia, nuestra galera robada cortaba las olas del Mediterráneo bajo un sol abrasador. La euforia inicial de la fuga había desaparecido, sustituida por la dura realidad de vivir como esclavos prófugos. Teníamos comida para quizá 2 semanas, racionando bien, y agua para unos 10 días. Más importante aún, no teníamos destino claro. No podemos quedarnos en el mar para siempre, dijo Brutus durante uno de nuestros consejos vespertinos. Esta nave necesita reparaciones y nosotros suministros. Cualquier puerto sería peligroso, respondió Cíclope. Roma tiene aliados y socios comerciales por todo el Mediterráneo. Nos buscarán. Miré a nuestra pequeña banda de supervivientes. Comenzamos con más de 40 hombres. Solo 18 llegaron al barco. Ahora éramos 16. Alexios murió por infección de su herida y otro desapareció durante la noche. Si se lanzó al mar por desesperación o intentó nadar a la costa, nunca lo sabríamos. Bran, nuestro navegante celta, extendió un trozo de vela y dibujó un mapa rudimentario con carbón. Aquí estamos, indicó, marcando un punto al oeste de la costa italiana. Al norte está la Galia, pero las legiones romanas abundan allí y todavía combaten a mi pueblo. Al este, Grecia, territorio romano. Al sur, África. Y al oeste, pregunté, ¿más allá de las columnas de Hércules? El Atlántico, dijo Bran sombrío. No todos los barcos que van allí vuelven. Pero se detuvo, contemplando el mapa. Existen historias. Islas donde ningún romano ha pisado jamás. Lugares donde un hombre sería verdaderamente libre. Historias, escupió Cíclope. Necesitamos certezas, no mitos. ¿De verdad? ¿Qué certezas hemos tenido? Estábamos seguros de morir como esclavos en Populonia, y aquí estamos. El debate duró toda la noche, pero al amanecer decidimos. Iríamos hacia el oeste hasta Hispania, manteniéndonos cerca de la costa para evitar patrullas romanas. Allí, quizá conseguiríamos suministros y encontrar pasaje a tierras lejanas. El primer reto llegó pronto, al 4.º día, navegando cerca de la costa hispana. Avistamos velas en el horizonte. 3 naves en formación, luciendo estandartes romanos. Galeras de guerra, anunció Bran tras observarlas, más rápidas que nosotros y hechas para combatir. ¿Podemos escapar?, preguntó Cíclope. No en esta nave. Nuestra mejor opción es encallar y huir tierra adentro. Pero observaba más de cerca el avance de las naves. Espera, dije. Mira cómo navegan. No es formación romana. Bran entornó los ojos, observó un rato y asintió. Tienes razón, esos barcos han sido capturados. Mira cómo los manejan. Los romanos nunca formarían una línea tan desordenada. Al acercarse, vimos que las figuras en cubierta no llevaban armaduras romanas, sino equipo variado, piratas o rebeldes. Gladiadores escapados, dijo Cíclope con creciente entusiasmo. Oí rumores antes de nuestra revuelta, gladiadores que huían de los juegos y tomaban el mar. El barco líder izó una bandera con espadas cruzadas, símbolo de hermandad entre rebeldes contra Roma. Cuando las naves se situaron junto a la nuestra, su líder resultó ser un hombre imponente, alto y fuerte, con cicatrices de incontables combates
y el porte letal de un guerrero nato. Soy Espartaco, anunció en latín claro. Oí sobre la revuelta en Populonia. Vosotros lucháis contra Roma, igual que nosotros. Cíclope dio un paso al frente. Me llaman Cíclope. Estos son mis hermanos de rebelión. Buscamos refugio seguro y aliados contra nuestro enemigo común. Espartaco sonrió como un lobo enseñando los dientes. Roma nos ha hecho enemigos a todos. Juntos señaló sus naves capturadas. Juntos podemos picar como avispas. ¿Qué propones?, pregunté. Únanse a nosotros. Tenemos base en una isla cerca de Cerdeña, alejada de las patrullas romanas, pero lo bastante cerca para golpear su comercio. Necesitamos hombres que conozcan el mar, y ustedes necesitan protección. La oferta era tentadora, pero noté dudas en algunos rostros. Cambiar una guerra por otra no era lo que esperaban al huir. ¿Y si queremos navegar más allá del Mediterráneo?, preguntó Bran. Entonces necesitarán suministros, cartas de navegación y naves capaces de cruzar océanos, dijo Espartaco. Podemos darles eso a quienes lo ganen luchando a nuestro lado. Miré a Cíclope y a nuestro grupo. Estábamos agotados, escasos de provisiones y sin rumbo. Más que eso, me atraía la visión de este gladiador. Roma seguirá expandiéndose, esclavizando y aplastando. Quizá era hora de contraatacar. ¿Cuántos barcos mandas?, preguntó Cíclope. 12, y crecemos cada mes. Esclavos fugados, campesinos arruinados, cualquiera con cuentas pendientes con Roma. Hemos capturado 23 barcos romanos en 6 meses. Los números eran impresionantes. Pero pregunté, ¿y cuántos han perdido? El rostro de Espartaco se ensombreció. 7 barcos, casi 200 hombres. Esto es guerra, no navegación de recreo. Pero cada barco que tomamos, cada carga que capturamos, cada esclavo que liberamos, debilita a Roma y nos fortalece. Pensé en las forjas de Populonia, en Marcus y su látigo, en los esclavos bajo cadenas romanas. Miré a Espartaco y sus guerreros marcados por el combate, hombres que eligieron luchar. Yo me uniré, dije. Uno a uno, los demás asintieron. Incluso los que soñaban con lugares lejanos comprendían que algunas batallas no se evitan. La primera lección empieza ahora. Vamos a enseñaros a cazar lobos romanos. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. La base insular que Espartaco había levantado era una maravilla de organización y voluntad. Oculta en un puerto natural entre acantilados, parecía desde el mar solo roca desnuda, pero tras aquellas paredes de piedra, casi 1000 esclavos fugitivos habían levantado una comunidad floreciente. Así es como luce la libertad cuando los hombres trabajan juntos, explicó Espartaco mientras nos mostraba el asentamiento. Sin capataces, sin látigos, sin cadenas. Cada hombre aporta lo que puede y toma lo que necesita. Había talleres donde se reparaban y mejoraban armas romanas capturadas, fraguas donde nuevas hojas se forjaban con hierro robado, e incluso un pequeño templo donde hombres de todas las tierras rezaban a sus dioses. Antiguos gladiadores entrenaban a nuevos reclutas, y esclavos domésticos enseñaban lectura y matemáticas a quienes nunca aprendieron, pero era el puerto lo que más impresionaba. Una docena de naves romanas capturadas flotaban ancladas, sus bodegas convertidas para transportar guerreros en lugar de mercancías. Cada navío lucía el estandarte de las espadas cruzadas, símbolo de nuestra rebelión. ¿Cómo evitas que los romanos hallen este lugar?, preguntó Cíclope. Patrullas, respondió Espartaco.
Tenemos vigías en cada isla a 50 millas. Cualquier nave romana que se acerca demasiado desaparece. Además, difundimos rumores de monstruos marinos y aguas malditas que ahuyentan a sus marineros. En las semanas siguientes, aprendí la aritmética brutal de la rebelión. Cada victoria costaba vidas, cada derrota más aún. Sin embargo, nuestro número crecía sin pausa. Existía un refugio donde los esclavos fugitivos podían ser libres y útiles. Un barco mercante romano, cargado de grano para la capital, fue avistado por nuestros exploradores. Tenía una pequeña escolta, un blanco fácil, para una tripulación hambrienta de venganza. Recordad, nos dijo Espartaco antes de abordar, no somos piratas, somos libertadores. Matad si es necesario, pero liberad a los esclavos. Cada hombre libre que ganamos es una victoria duradera. El ataque fue rápido y sangriento. Nuestra galera abordó al mercante al amanecer. Los guardias, aún medio dormidos, no tuvieron tiempo de reaccionar. Trepamos a bordo con espadas en mano. El combate fue breve, pero feroz. Los soldados romanos, superados en número, pelearon con desesperación. Frente a mí se alzó un joven oficial, apenas un muchacho, que luchó con la rabia del miedo. «Sois hombres muertos», gritó, cruzando su espada con la mía. «Roma os cazará hasta los confines del mundo». «Entonces que empiece la caza», le respondí, desviando su hoja y abatiéndolo. Cuando todo terminó teníamos un botín de grano y oro, 37 esclavos liberados. Y el barco como premio. Pero habíamos perdido a 3 hermanos, entre ellos el joven Marcus, un griego recién unido. Esa noche, mientras celebrábamos, pensé en el oficial que maté. Era hijo de alguien, quizá hermano. Su muerte traería dolor a inocentes. Pero recordé a los hombres que habíamos liberado vidas que de otro modo seguirían encadenadas. Recordé las forjas de Populonia, aún ardiendo, alimentadas con cuerpos humanos para la gloria de Roma. A veces comprendí, la única lección es ser víctima o verdugo. «Piensas demasiado», dijo Cíclope, sentándose junto a mí con una copa de vino. «Se nota en tu cara. ¿Nunca te preguntas si nos estamos volviendo como ellos?», inquirí. «Como los romanos, usando la violencia para conseguir lo que queremos». El galo de un solo ojo guardó silencio. «Hay una diferencia», respondió al fin. «Ellos emplean la violencia para encadenar. Nosotros la usamos para romper cadenas. Cuando un hombre se ahoga, no debato si salvarlo es moral. Con el tiempo, nuestra rebelión se fortaleció. Más naves se unían, más esclavos llegaban a nuestra isla. Asaltábamos la navegación romana por todo el Mediterráneo occidental, liberando cautivos y capturando provisiones. Pero Roma no dormía. Oímos informes de patrullas reforzadas, recompensas ofrecidas, nuevas tácticas. Los blancos fáciles desaparecieron. Los barcos restantes venían fuertemente protegidos. «Se adaptan», admitió Espartaco en consejo. «Pronto dejarán de enviar barcos sueltos. Emplearán convoyes armados. Debemos adaptarnos también». «¿Qué propones?», preguntó Bran. Espartaco extendió un mapa sobre la mesa y señaló la costa italiana. «Aquí», dijo, «el puerto de Ostia, el corazón del suministro de Roma. Allí llegan los granos de Egipto y África». Sentí un escalofrío. «¿Pretendes atacar Roma?». «No la ciudad», corrigió. «El puerto. Un solo golpe para romper su abastecimiento y demostrar que no son invencibles. Pero necesitaremos toda la flota y muchos no volverán». El silencio llenó la sala. Era una locura mayúscula, un ataque directo al poder romano.
sería recordado como una gesta gloriosa o como una ruina inútil. Cada capitán decidirá, dijo Espartaco. Somos hombres libres, y los hombres libres eligen su destino. Esa noche, mientras regresaba a mis aposentos, ya sabía mi respuesta. No había escapado de las forjas de Populonia para esconderme. Había probado la libertad, y quería que otros también la probaran. Roma nos había forjado como armas en sus hornos de opresión. Era hora de volver esas armas contra sus creadores. La votación fue unánime. Cada capitán de la flota aceptó unirse al ataque a Ostia. Al mirar los rostros marcados de hombres que habían soportado toda crueldad romana, vi determinación, no imprudencia. Ya habíamos pasado el punto en que sobrevivir era suficiente. Está decidido, declaró Espartaco. En 2 días, con luna nueva, partimos hacia Roma. Los preparativos fueron intensos. Se afilaron las armas, se repararon las armaduras. Hombres que nunca habían hablado compartieron sus pocas posesiones, conscientes de que quizá no regresaran. Se escribieron cartas a seres queridos en tierras lejanas, sin saber si jamás serían entregadas. Bran me apartó mientras cargábamos provisiones. ¿Seguro que quieres esto?, preguntó en voz baja. Podríamos escapar todavía, buscar paso al Atlántico y hallar las islas de las que te hablé. Lo miré largamente. El gran celta era más que un navegante, un hermano, un amigo que me había salvado la vida más de una vez. Pensar en perderlo era casi insoportable. ¿Recuerdas lo que dijiste al unirte?, le pregunté. Que llevabas 3 meses de esclavo de más. Sí. ¿Cuántos más sufren esos mismos 3 meses ahora? ¿Cuántos los sufrirán si no actuamos? Bran asintió despacio. Las cadenas que rompamos hoy, nuestros nietos no tendrán que llevarlas. Exacto. Al amanecer partió la mayor flota que jamás reunimos. Casi 30 barcos galeras, mercantes convertidos a guerra y botes de pesca tripulados por hombres dispuestos a morir por venganza. Espartaco habló desde su nave capitana. Hermanos, hoy no navegamos como piratas sino como libertadores. Cada remo nos acerca al corazón de Roma. Cada milla acerca la libertad a 10.000 esclavos. El clamor fue enorme. No eran profesionales, pero tenían la furia de los oprimidos con la oportunidad de golpear. La travesía hasta Italia llevó 3 días, bordeando Cerdeña antes de lanzarnos al mar abierto. Patrullas romanas aparecieron 2 veces, pero se retiraron ante nuestra superioridad. «Seguro corren a avisar Ostia», dijo Cíclope. «Bien», respondí. «Que sepan que venimos. El miedo es arma también». Al llegar, vimos la magnitud del objetivo. Un complejo inmenso de puertos, almacenes y defensas. Espartaco señaló el mayor. Allí atracaban los barcos de grano de Egipto. El acceso estaba protegido por 2 torres llenas de catapultas y arqueros, con una cadena cerrando la entrada. «¿Cómo pasamos?», preguntó Brutus. «La rompemos», respondió Espartaco. Al amanecer, la mitad de la flota atacó el puerto principal para distraer. El resto golpeó puertos menores. Mi barco fue directo a la cadena, esquivando proyectiles. 3 galeras con espolones de hierro golpearon sucesivamente, rompiéndola. «Adentro», rugió Espartaco. El caos inundó el puerto. Los barcos romanos intentaban huir, encallaban o chocaban. Abordé un gran barco de grano. La tripulación luchó con la ferocidad de quien defiende su sustento. Durante horas combatimos, capturamos y quemamos barcos y almacenes. Liberamos cientos de esclavos. La columna de humo se veía a kilómetros, como el funeral de la invencibilidad romana. Pero el precio fue terrible. Casi la mitad de nuestra flota destruida. Cientos de muertos. Vi el barco de Cíclope ardiendo y quedando atrás. Una trireme romana lo embistió, partiéndolo. Se hundió en minutos. Nunca más lo vi. Esa noche
Mientras nos alejábamos, miré el reflejo de las llamas en Ostia. Habíamos golpeado el corazón de Roma, pero el costo me oprimía. ¿Ha valido la pena?, preguntó Bran. Pensé en los muertos y en los liberados. Pregúntame en 10 años, respondí, cuando sepamos si recuerdan lo que hicimos. Han pasado 10 años desde la batalla de Ostia, y escribo estas palabras en una isla tan lejana del Mediterráneo que ni siquiera aparece en los mapas romanos. Bran tenía razón sobre aquellas tierras legendarias más allá de las columnas de Hércules. Existen lugares donde las águilas de Roma nunca han volado. Tras Ostia, nuestra rebelión se dispersó como semillas al viento. Espartaco murió en una última batalla contra una flota romana frente a las costas de Sicilia, rodeado por enemigos, pero sin rendirse jamás. Algunos camaradas hallaron refugio en las montañas de Hispania, otros desaparecieron en los bosques de Germania. Pero unos pocos, guiados por la firme navegación de Bran, zarpamos hacia el Atlántico desconocido. El viaje casi nos mata. Tormentas azotaron nuestro único barco durante semanas, y nos perdimos entre islas envueltas en niebla donde aves extrañas gritaban en la noche. La mitad de la tripulación murió de fiebre y sed antes de avistar las costas verdes de esta tierra remota. No fuimos los primeros en llegar. Encontramos rastros de otros visitantes, monjes irlandeses que habían levantado un pequeño monasterio en el norte, mercaderes nórdicos que dejaron un puesto de comercio ya devorado por el bosque. Pero no había romanos, ni esclavos, ni cadenas, solo un cielo infinito, agua pura y tierra virgen que nunca conoció el trabajo forzado. He construido una buena vida aquí. Me casé con Cara, una mujer de la colonia irlandesa que perdió a su familia en incursiones vikingas. Nuestros hijos no han visto jamás un collar de esclavo ni escuchado el chasquido de un látigo. Hablan libres, sueñan libres, y nunca conocerán el peso del hierro en los tobillos. Pero incluso en este paraíso lejano, a veces sueño con Populonia. Veo los hornos ardiendo, devorando vidas humanas para saciar el hambre de Roma por el hierro. Pienso en Cíclope, que murió creyendo que nuestra rebelión inspiraría a otros. Me pregunto si tuvo razón. Nos llegan noticias dispersas por barcos irlandeses o nórdicos. Roma todavía existe, todavía conquista, todavía esclaviza, pero también se cuentan nuevas rebeliones, hombres que eligieron la lucha antes que la sumisión. En Britania, una reina llamada Boudica alzó a su pueblo contra Roma. En Judea, los celotes resistieron en fortalezas montañosas. En Germania, tribus unidas destruyeron legiones enteras entre los bosques. Quizá nuestra incursión en Ostia fue solo una chispa de un fuego destinado a arder de todos modos. O quizá verdaderamente encendió otros. Nunca lo sabré con certeza, pero prefiero creer que cada acto de resistencia cuenta, por pequeño o lejano que sea. Ayer llegó un barco con noticias preocupantes. Una expedición romana se prepara para explorar el océano occidental, para mapear nuevas tierras y conquistarlas. El capitán, un mercader griego llamado Teodoro, nos advirtió que era solo cuestión de tiempo antes de que Roma alcanzara incluso estas costas. El mundo no es lo bastante grande para esconderse de Roma para siempre, me dijo, mientras el sol teñía el mar de rojo. Os encontrarán al fin. Que vengan, respondí, sintiendo el peso familiar de la espada en mi costado, no la tosca hoja de Populonia, sino una forjada aquí, con hierro extraído y fundido sin esclavos. Ahora sabemos luchar. Pero esta noche, al terminar este relato, pienso menos en futuras batallas y más en lo que hemos levantado. En este pequeño asentamiento al borde del mundo, hemos creado algo que Roma nunca entenderá. Una comunidad basada en la libertad, no en la fuerza, en la cooperación, no en la conquista.
Nuestra fragua produce herramientas y armas, pero también objetos hermosos, creados solo por el placer de crear. Nuestros campesinos cultivan para todos, no para amos distantes. Nuestros hijos aprenden a leer y escribir, no para servir de escribas, sino porque el conocimiento es un bien por sí mismo. Esto era lo que buscábamos en los hornos de Populonia, aunque entonces no lo sabíamos. No solo libertad de las cadenas, sino la libertad de vivir como deberían vivir los hombres, con dignidad, con propósito, con esperanza. Si Roma llega hasta estas orillas, nos hallará preparados, no solo con espadas y escudos, sino con algo más poderoso, el ejemplo de un mundo sin látigos ni opresión. He contado a mis hijos la historia de nuestra rebelión, de Cíclope, de Espartaco y de todos los valientes que murieron por el sueño de la libertad. Quiero que comprendan que la libertad no se recibe, se conquista, y cada generación debe defenderla. El hierro que forjamos aquí sirve a la vida, no a la muerte. El fuego que mantenemos calienta hogares y cocina alimentos, no forja armas para imperios. Y al ver a mis hijos jugar entre los prados, reconozco la verdadera victoria de nuestra rebelión. No los barcos que quemamos, ni los romanos que matamos, sino las vidas libres que hicimos posibles. Las cicatrices de mi hombro, marcadas por el hierro de Cíclope, se han desvanecido pero no desaparecido. A veces, en invierno, cuando las viejas heridas duelen, paso los dedos sobre la marca y recuerdo el juramento que hicimos en aquella fragua abandonada. Cumplí mi palabra. Nunca traicioné a mis hermanos. Y al permanecer fiel, encontré algo que jamás creí poseer: paz. El sol se pone ahora, tiñendo el cielo occidental del color del hierro fundido. Pero este hierro es distinto, no el metal duro de las armas y grilletes, sino el fuego tranquilo que promete otro día de libertad. Mañana trabajaré en el huerto, enseñaré a mis hijos y ayudaré a construir un mundo donde nadie tema el paso de las legiones ni el látigo del amo. Esta es mi victoria sobre Roma. No la conquista, sino la creación. No la destrucción, sino el triunfo silencioso de una vida libre. Por fuego y hierro fuimos esclavos. Por fuego y hierro conquistamos la libertad. Y por fuego y hierro, el fuego sagrado del hogar la conservamos. Fin de la crónica. Estas palabras fueron grabadas en piedra y colocadas en el gran salón de nuestro asentamiento, para que las generaciones venideras recuerden el precio de la libertad y el valor de quienes la ganaron.